de sexto básico. Para los que no me conocen, mi nombre es Pamela Yáñez y soy profesora de lengua castellana y comunicación. En este video vamos a hablar de el género lírico, que tal como el género narrativo que ustedes ya estaban viendo y el género dramático, corresponden a textos literarios. El objetivo es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar el conocimiento del mundo, desarrollar la imaginación y reconocer el valor social y cultural que tienen estos textos, en este caso los poemas. Nuestro temario será 1. Origen del género, 2. Características, 3. Poeta versus hablante lírico y 4. Figuras literarias. Comenzamos entonces con el número 1, que es origen del género lírico. El género lírico se llama así porque en la antigua Grecia los poemas se recitaban acompañados de este instrumento que ustedes pueden ver aquí, que se llama lira. Es un instrumento muy parecido al arpa y es de cuerda. Es una de las formas más antiguas y la podemos encontrar, este tipo de género, por ejemplo la poesía, el canto, lo podemos encontrar en los cánticos de Moisés y en los salmos de David, que se encuentran en la Biblia, para que vean lo antiguo que es. Además, podemos encontrar algunas imágenes referidas al dios Apolo, hijo de Zeus, dentro de la mitología griega, que aparece con una lira, y este dios representa la poesía y las artes, la música, etc., ya aparte de otras muchas cualidades que él tiene. 2. Características del género lírico. Algunas características fundamentales que debiésemos recordar es que contiene musicalidad, es decir, tiene ritmo y expresión de sentimientos. Como es fundamental la expresión de sentimientos en este tipo de textos, entonces va a predominar la función del lenguaje emotiva o expresiva. Y es además de carácter subjetivo porque lo que importa es la expresión de aquello que nosotros llevamos por dentro, aquello que no se puede tocar, que no es tangible, como los sentimientos y las emociones. Generalmente está escrito en verso o en prosa, en este caso prosa poética, y podemos tener diferentes interpretaciones de estos textos porque cuando nosotros escuchamos una canción o leemos un poema, podemos interpretarlo según nuestro propio estado de ánimo también porque son textos muy sensibles. Cuando hablamos de que está escrito en verso es fundamentalmente, y además pueden haber algunos en prosa poética que a lo mejor vamos a tratar en clase para que la conozcan mejor. La forma estructural básica es entonces la que ustedes pueden ver aquí: verso, estrofa y rima. La rima puede ser, como ustedes ya sabrán, asonante o consonante. El verso, cada una de las líneas que componen el poema, y la estrofa, el conjunto de versos dentro del poema. Arriba tenemos el título y abajo el autor. Esto es una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, y cada una de estas estrofas va a tener 4 versos en este caso. Ya hay muchas formas poéticas. Vamos a hablar ahora entonces del poeta versus el hablante lírico, que es muy similar a cuando nosotros hablamos de autor versus narrador, para que se hagan una idea. Ahora vamos a hablar de poeta versus hablante lírico. El poeta es aquel que lleva a cabo la acción de escribir poesía. Es una persona real, es un autor, ¿ya? Cuando hablamos de poeta nos podemos acordar de Gabriela Mistral, de Enrique Lin, de Pablo Neruda, de, por ejemplo, la Teresa Vilmont y otros poetas que ustedes conocerán, ¿ya? Y cuando hablamos de hablante lírico es un personaje ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, para entregar el contenido del poema. Entonces, el poeta crea un personaje que habita adentro del poema, pero nosotros no sabemos su nombre ni nada, sino que es simplemente una voz ficticia que representa, por ejemplo, a un enamorado o enamorada, a una madre, a un padre, a un abuelo, a un perro, ¿ya? Que habla dentro del poema. Por ejemplo, yo podría escribir un poema hacia un hijo sin yo ser madre.
¿Cómo yo escribo un poema hacia un hijo sin ser madre? Bueno, me pongo en los zapatos de una madre, entonces me transformo en madre dentro del poema, creo un personaje ficticio que hable como madre, a pesar de yo no serlo. Entonces yo sería la poeta y madre sería el hablante lírico. Aquí tenemos un ejemplo que dice: Madre, cuando sea grande, ay, qué mozo que tendrás. Te levantaré en mis brazos como el son tal herbazal. Gabriela Mistral. Sabemos acá entonces que la poeta es Gabriela Mistral y el hablante lírico sería, si vemos aquí, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo que tendrás. El hablante lírico sería un hijo. Pasamos entonces a figuras literarias. La definición de las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas, es que son recursos que utiliza el poeta para dar belleza al lenguaje y para expresar con mayor profundidad sus emociones. Entonces, desviamos el uso normal del lenguaje, a lo mejor no es el mismo uso que se le da en el diccionario o en los textos científicos, sino que lo transformamos y lo utilizamos para expresar mejor nuestras emociones, como cuando uno dice estoy muerto de frío. Ahí estoy usando una expresión de carácter poético, una figura literaria, para darle más intensidad a la emoción que siento, que es morirse de frío, a pesar de no estar precisamente muerto, ¿cierto? Hay que considerar que las figuras literarias no solo las ocupamos en poesía, las ocupamos también en la publicidad y las ocupamos también en la vida cotidiana y en los chistes también, en el juego con el lenguaje. La primera figura literaria que vamos a ver se llama personificación y consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, como ocurre en la fábula, los cuentos maravillosos, en el lenguaje coloquial y en la poesía. Por ejemplo, eres un burro, ¿ya? Estás hablando como un burro. Los burros no hablan, ¿cierto? Pero en el lenguaje coloquial utilizamos la personificación. Los árboles susurraban en mis oídos. Ahí tenemos entonces una personificación porque obviamente el árbol no tiene la capacidad natural de susurrar ni de hablar y creamos una figura literaria para expresar cómo el sonido del viento en los árboles llega a nuestros oídos como un susurro. Entonces por eso escribimos los árboles susurraban en mis oídos. Ahí tenemos una personificación. ¿Cómo encontramos que es una personificación? Porque quien realiza la acción es un árbol y la acción que realiza corresponde a una acción que solo un ser humano puede realizar. La segunda figura literaria que vamos a ver se llama comparación. Esta figura retórica tiene que ver con relacionar dos conceptos o dos cosas que tengan una característica en común. Por ejemplo, una cosa es amarilla y la otra también, ¿ya? Deben tener algo en común. Yo no puedo comparar cosas incomparables. Bueno, y se presenta entonces una analogía utilizando un conector como, así, así como, tal, igual que. Bueno, u otros conectores que ustedes conozcan. Esta comparación siempre es explícita, o sea, siempre aparece literalmente el como, el así como, el tal, el igual que, ¿ya? De esa manera vamos a poder distinguirla de la metáfora que viene después. La comparación no se puede realizar entre dos cosas que no tengan una relación entre sí. Por ejemplo, yo no puedo decir eres tan feo como una casa, porque la casa por sí misma no tiene la cualidad de ser fea, sino la cualidad de ser grande. Yo puedo decir eres tan grande como una casa, ¿ya? Pero no eres tan feo como una casa, porque no es una cualidad que corresponda. Sus ojos son azules como el mar. Estamos comparando entonces los ojos azules y el mar, ¿ya? Aquí tenemos una característica en común que es el azul y esa es la clave. Si nosotros creamos una comparación usando el como, pero los dos términos no tienen ninguna relación entre sí, entonces no estaría bien hecha la comparación. La siguiente figura literaria es la hipérbole, que es una figura que consiste en dar una visión desproporcionada de la realidad, haciendo que algo parezca muy grande o algo parezca muy pequeño. ¿Ya? ¿Y para qué? Para dar mayor intensidad. Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera, que es muy parecido a estoy muerto de frío, ¿cierto? Es una exageración.
Metáfora. Las metáforas son imágenes o conceptos que guardan entre sí una relación sutil, ¿ya? Es muy parecido a la comparación y la manera más simple de reconocerla es que estamos comparando dos términos, dándole a uno la característica del otro, pero sin utilizar el cómo, ¿ya? Generalmente utilizamos el es, que es una manera muy fácil de crear una metáfora. En las metáforas vamos a encontrar entonces un término al que se le atribuye la característica de otro término, bueno, y un vehículo que los va a conectar que va a ser esta característica. Por ejemplo, si una mujer tiene el pelo rubio y el rubio es amarillo, ¿qué otra cosa es amarilla? El trigo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir su cabello es de trigo, en lugar de decir su cabello es rubio. De esa manera podemos hacer una metáfora. Si se fijan, es como una comparación, pero de manera implícita, sutil, no se nota, ¿ya? Acá tenemos el sol es la linterna de la Tierra. Entonces, estamos comparando al sol con una linterna. ¿Qué tienen en común el sol y la linterna? La luz. Entonces yo busco el vehículo, lo que conecta al sol y la linterna es la luz. ¿Y cuáles son los dos términos que comparo? El sol y la linterna. La última figura literaria que vamos a ver se llama onomatopeya y es una figura que se forma por la imitación del sonido, un ruido o un fenómeno visual, ¿ya? Tiene una relación semántica. La semántica es el estudio de los significados, por lo tanto tiene una relación de significado con lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, wow, nosotros lo podemos llevar en nuestra cabecita a su significado, que es el perro. Acá tenemos ring ring, sonaba y ella seguía durmiendo. El ring ring entonces es el teléfono, ¿ya? Nosotros podemos asimilar semánticamente o a nivel de significado el ring ring con un teléfono. Espero que este video les haya sido útil, que sea de su agrado y nos vemos entonces en las clases virtuales. Si tienen dudas o consultas, las pueden hacer a través del correo electrónico o las pueden hacer en las clases por Meet. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos.